Bueno, acá volvemos, acá regresamos a esta saga que la titulé, como ustedes ya saben, Los Jedi de la Tierra. Y seguimos en este episodio 1, parte 2, porque son temas largos, profundos y que vienen a romper, ¿no? Tanto que venimos sosteniendo hace cientos y cientos de años. Y que, bueno, por supuesto que se ha programado, fue hecho con un propósito y logró su cometido. Y bueno, y estamos acá recuestionando todo, ¿no? Porque para eso vinimos. Y también porque es una forma hermosa de transformarnos. Antes bueno, de comenzar a hablar de esto, yo siempre, bueno, medito, hago unas respiraciones en realidad para estar más en conexión. Y lo que me mostraban es que estamos en esa etapa de la mariposa, en que está saliendo de su capullo. Como que somos, hemos sido como ese gusano, eh, realizando su tarea como gusano y bueno, y estando ahí de una forma, no es bueno ni malo, solo es una forma. Y luego armamos nuestro capullo y ahí estuvimos adentro eh, mucho tiempo, en el caso de la humanidad, gestándonos y gestando lo que se viene. Y bueno, en consonancia con las energías de los astros, estamos saliendo de ese capullo y siendo mariposas, saliendo, saliendo lentamente de ese capullo para volar, para ser libres y para decidir en base a nuestro corazón y y a vivir escuchándonos a nuestro ser y dejando de lado todas las creencias, los deber ser, las imposiciones de lo que los demás esperan de nosotros, las creencias limitantes, el querer pertenecer, el cumplir con los deseos o perspectivas o idealizaciones que tienen los otros de nosotros, nosotras. Así que acá estamos siendo esa mariposa que apenas está comenzando a dar sus primeros aleteos, pero que viene con toda la fuerza de la transformación, de la transmutación, para vivir acá en la Tierra y con todo lo que podemos crear, que es nuestra realidad como la deseamos y queremos, porque siempre está eso dispuesto y siempre estará. Es solo que tenemos que elegirlo. ¿Sí? Esto es una elección, vivir desde el corazón, sintiendo, escuchando, respetándonos, buscando respuestas, información, investigando, leyendo. Yo sé que por ahí hay una saturación de información y muchísimo de todo tipo, ¿no? En las redes y demás, y de libros o lo que sea, pero bueno, está en uno en ir resonando con las personas que nos gustan, como hacemos todos, y bueno, y ahí sostener la práctica, la escucha, el silencio también, para informarnos, porque también desde ese lugar, ¿no? No vamos a ser libres desde el conocimiento, no desde la ignorancia. La ignorancia nos limita y nos ciega, entonces no podemos ver nada y sostenemos patrones o dogmas viejos. Y bueno, claramente hay un montón de cuestiones que lo hacemos por miedo, por culpa, vergüenza, bla, hablaremos en otro momento de eso, pero, pero por la cuestión es que sea que estamos eligiendo eh, no saber más, no cuestionarnos, es momento de hacerlo, de salir a volar libremente como son las mariposas. Así que me mostraban eso como una forma de cómo es la naturaleza, ¿no? Porque al final somos naturaleza y como esa naturaleza nos muestra lo que nosotros también somos y podemos hacer, que es transformarnos en la mariposa. Así que, bueno, he hecho esta aclaración que me pareció muy bonita cuando cuando la veía. Eh, Quería seguir continuando con esta segunda parte, que espero que no sea tan larga, pero bueno, son temas
que por supuesto a mí me costó un montón romperme y salirme, o sea, obviamente, con todos los prejuicios y los que dirán de afuera. Y bueno, la cuestión es que tuve que salirme de muchos de estos sistemas a la fuerza, digamos, por cuestiones fuertes que me sucedieron a mí y a mi hijo, o difíciles, que bueno, por ende fueron como medio a la fuerza, digo, no sé si lo hubiera elegido tan con tanta aceptación a salirme de estos sistemas. De hecho, hoy agradezco infinitamente haberme sacado, porque en realidad el sistema lo tenemos que salir caer de adentro, ¿no? O sea, los sistemas están como regulados adentro nuestro. El tema es cómo nos lo sacamos de adentro. Entonces, una vez sacado de adentro a los sistemas, en todos los sentidos, podemos transformar nuestra realidad afuera. Y esto va para todo. Entonces, primero hay que, bueno, eso, salir de los sistemas que tenemos adentro, de las estructuras. Somos seres infinitos de luz, con todas las posibilidades que querramos. Entonces, si nos limitamos en formas que otros nos dijeron que tenían que hacer, no es posible crear una nueva vida o mejorar la que tenemos o vivir bien, como dicen los pueblos originarios. Así que bueno, hablamos en su primera parte de la estructura arcaica del sistema educativo y del médico como conocemos hoy. Entiendo que mucha gente pueda plantearse cómo hago para salir, porque la mayoría sigue mandando a sus chicos a la escuela. Y, y bueno, entonces por ahí, por un tiempo no podrá ser posible, por cuestiones familiares, de dinámica, lo que sea, necesitan que sigan yendo, o, o bueno, o están ahí todavía. Entonces, bueno, vayan esto practicando, ¿no? Cómo sacar el sistema de adentro nuestro. Eh, y por ahí educar o acompañar, mejor dicho, a nuestros hijos en lo importante, en que se escuchen, en que se respeten, que se prioricen, que sientan amor por ellos mismos, que se valoren, que sepan que son seres maravillosos, necesarios para esta humanidad, que su ser alumbra y irradia tanto amor, ¿no? O sea, como esto, enseñárselos, que en la escuela está lejos de no solo enseñarlo, sino manifestarlo o cuestionarlo o lo que sea. Entonces somos nosotros los que en nuestras casas haremos este trabajo. Y bueno, y más o menos otros los que se puedan, los que se animan, los que se estén cuestionando y les gustaría participar, tienen que estar ya viendo cómo hacen para poder crear estas nuevas formas de enseñanza para los jóvenes. En algunos países de Escandinavia sé que están haciendo escuelas como muy alternativas. Cuando yo estuve en Suecia, digo, como primeros pasos para la gran mariposa que luego vamos a hacer, ¿no? Donde los chicos, bueno, ahí en Suecia, cuando estuve, la señora con la que estuve conviviendo un par de meses, que tenía su casa ahí, me contaba que, bueno, que los chicos eligen las materias, que en realidad ellos van y plantean, son países más chicos, bastante más evolucionados y con otra conciencia, si bien tienen otro montón de cosas, en ese sentido han podido hacer cambios. Entonces, bueno, los chicos van y le preguntan, hablan con los maestros de par en par, con maestros, acompañantes, ¿no? Como cambiar estos nombres. Y, y bueno, y le dicen, yo quiero hacer esto, estudiar más bien esto. Entonces ellos van como creando su ritmo, sus programas. De hecho, durante la pandemia no era obligatorio vacunarse, entonces había otras libertades, otra conciencia, por lo menos en Suecia. Por eso Suecia fue tan criticado por el resto de los países europeos en su momento. Y no existía el confinamiento ni la obligación de ponerse barbijos. Eh, Así que bueno, digo, hay otros lugares en la Tierra que se comportaron diferentes e hicieron otro. Lo que pasa es que a nadie le interesaba que esa noticia saliera a la luz, ¿no? Eh, bueno, y eso también en relacionado con toda la otra estructura que se cae, que es la de la medicina, como la conocemos, como nos la hicieron creer que era, que ya hablamos en el otro episodio sobre nuestro amigo Rockefeller, Rocky, que se levantó un día tomando mates, volviendo al mismo chiste, y decidió imponernos una forma de pensar y estructurarnos. Así que,
claramente, o sea, obviamente que yo comprendo y lo sé a que esta medicina, y lo he vivido, hay momentos de urgencias, salva vidas, em, porque tienen una función muy importante ahí. Y, y bueno, y creo que ese sería como la única función que deberíamos como otorgarle. Em, que en la emergencia, ya sean accidentes, alguna, digamos, alguna intervención quirúrgica que tenga que hacerse sí o sí para salvar la vida, que yo conozco un montón de casos, como todos debemos conocer, que gracias a esa intervención en el momento justo, esa vida se salvó. Y bueno, o en accidentes, como les digo, entonces esta medicina por ahora está funcionando para eso. Siento que claramente, bueno, hay personas que lo necesitan, y entiendo y comprendo, y no quiero ponerme media en extremista, aunque me gusta a la vez saber que tenemos que romper todo para poder crear lo nuevo. Entonces a veces se necesita como firmeza en la forma de pensar y de dirigirme. Pero también comprendo que hay gente que, bueno, necesita todavía esa seguridad, esa como asistencia, y bueno, y tendrá que seguir buscando adentro suyo los recursos internos para no solo sanarse, que es posible, y ya voy a hacer un episodio con las medicinas verdaderas, porque además la salud o el estado de salud se, 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 se cuida durante la vida. O sea, no es que cuando nos enfermamos vamos a hacer un tratamiento, lo que sea, sino que desde chicos nos tendrían que educar sobre eso, ¿no? Sobre cuidar nuestro cuerpo, respetar los horarios de descanso, bla, bla, bla. Como eso no sucede, y no sé, hay escuelas que, no sé, a los chicos lo hacen ir a las 6 de la mañana, totalmente antinatural para un montón de cuerpos, y además después los hacen, bueno, hacer, no sé, doble escolaridad, no sé, 12, 8 horas en una escuela, institución, sentado, bueno, un montón. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir rompiendo ahí también cómo educamos para la salud y no para recurrir a cualquier medicina cuando ya estamos enfermos. Em, y bueno, esta medicina ocupa otro espacio, digamos. Esta medicina está para que aquellos que no quieren escucharse, que saben, que no eligen el trabajo más duro, si se quiere, comillas, comillas, que es ir hacia adentro y aprender a conocerse y a conocer su cuerpo, sino que buscan las respuestas y las buscan afuera, ya sea en todo lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo del 2020, que con la pandemia, que para mí fue un gran despertar también, yo no fui más a los hospitales, ni a los médicos, ni a hacerme estudio, análisis, ni nada, 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 nada. Y bueno, y acá estoy, 6 años después, todo bien. Cuando siento alguna cuestión que me ha pasado, una vez, entre medio sí, una sola vez fui a buscar un medicamento, y bueno, nada, ahora con toda la otra información que hay del doctor Hammer, las 5 leyes biológicas, pude comprender de dónde venía. Y, y bueno, y esto sigo investigando cuestiones que me suceden por otros lados. Después hago todo lo que tengo que hacer para conocer mi cuerpo, escucharme y respetarme, ¿no? Entonces, cuando no tengo hambre, no como; cuando necesito descansar, descanso; cuando siento que necesito, no sé, la otra vez estaba como medio resfriada y, no sé, mi cuerpo me decía menta, menta, menta. Bueno, así que me empecé a hacer test de mentas, que por suerte acá viviendo en el campo accedo. Y bueno, empecé a hacerme té de menta, y después preguntándole a mi profe de medicina china, claro, me dijo que cuando uno está resfriado, el té de menta se recomienda. Así que, excelente, dije, wow, qué hermoso que es escuchar tu cuerpo, que te da todas las respuestas cuando lo escuchas, cuando estás atento y cuando estás en presente, porque para eso hay que estar en presencia. Así que bueno, estos dos sistemas, como los venimos conociendo, se tienen que caer, se van a caer, ya está todo dado para que así sea. La cuestión es el que se resista. El que se resista no la va a pasar tan bien, porque bueno, mientras más nos resistimos los cambios, más peor lo pasamos. Hay que aprender a fluir con lo que llega y con lo que viene, y como les digo, sacarnos todas estas estructuras de adentro. Así que bueno, mis queridos Jedis de la Tierra, queridas Jedis también, hermoso estar acá siendo esos seres
y transformándonos y transformando todo nuestro alrededor con lo que aprendimos, con lo que somos un corazón enorme y seres muy amorosos. La tercera estructura, el tercer sistema que tiene que caer es el del religioso, ¿sí? Las religiones. Muy instalados en muchos países aún más. Cualquier religión es una distorsión de lo espiritual, de la espiritualidad, eh, como otra herramienta de control más para controlarnos, porque imagínense lo preocupados que deben haber estado los grandes poderes, las élites, los seres oscurillos, cuando vieron todo nuestro potencial, cuando se dieron cuenta de la capacidad creativa y de libertad y de luz que somos, tanto por dentro como por fuera, porque se nota, o sea, se nos nota los seres de luz. Ya les contaré en otro momento los ataques que me han tratado o han hecho para sacarme la energía, porque se nota, se nos nota. Entonces, pero bueno, acá estoy. Sobreviví también a esos ataques, que son energéticos, ¿no? Principalmente. Porque bueno, en este tercer sistema o estructura que se está cayendo, venimos a recordar nuevamente que Dios no está afuera. Lo que nos dice la religión es que Dios está afuera, o sea, que es un ser supremo, el creador, eh, bueno, un ser que por supuesto además castiga o premia, que nos habla del infierno, del paraíso, o sea, las polaridades, ¿no? Todo el tiempo, la, las formas en que nos han ido programando, una vez más, con hacerle culto o rédito o deberle a iglesias. Encima ponen iglesias llamativas, fueron construidas con estructuras claramente con un fin, ¿no? Estoy hablando de con arquitectura también, porque todos estos planes se han instalado en todos los sentidos, o sea, no solamente en nuestras cabezas con todo lo limitante que es en lo mental, sino también en el afuera, en el exterior, con estructuras, por ejemplo, los hospitales, las escuelas, las iglesias, o sea, son estructuras de construcción arquitectónicas que también están en presencia, ¿no? En nuestra sociedad y por ende imponen su energía. Y yo muchas veces, cuando estoy caminando al frente de una iglesia o estoy en el ómnibus o lo que sea, veo gente que todavía se persigna, por ejemplo, al frente de una iglesia. Entonces, quieras o no, o sea, todo eso entra en nuestra psique y programa. Entonces, y sostenemos esa programación con nuestras prácticas. Cuando nos sentimos culpables, cuando creemos que alguien de afuera nos va a dar lo que queremos porque le rezamos 1000 horas o porque vamos a un lugar a sentarnos a rezar, como si algo estuviera afuera, y nunca lo fue. O sea, Dios está dentro nuestro, nosotros somos Dios en realidad. Nosotros somos esa chispa divina y llámenlo como quieran, la luz infinita, la fuente divina, Dios Padre, Madre, hay un montón de formas de titular a esta energía, a esta frecuencia que es un ser, ni siquiera es un ser, es una energía, es una presencia, es una conciencia y más, eh, que crea mundos, crea universos y crea razas y crea humanos como nosotros. Y, y bueno, y nosotros somos parte de esa creación, o sea, nosotros venimos de ahí. También en otro capítulo otro episodio, perdón, porque este es los Jedis, voy a contar cómo me mostraron, cómo venimos, ¿no? De la fuente divina, de la fuente que todo lo es, cómo salimos de ahí, cómo somos creados, bueno, es muy hermoso. Entonces, si nosotros salimos de ahí, llegamos a experimentar y a manifestarnos en diferentes planos y dimensiones, bueno, entonces tenemos las mismas capacidades y no le debemos tributo a nadie, ni tenemos que pagarle a nadie, ni otros nos tienen que hacer decir
o nos tenemos que adaptar a ciertas formas rituales, ¿sí? Y bueno, ya sabemos lo que sucedió en la época medieval, cuando, bueno, muchas personas buscaban sus caminos y sanaban con plantas, las llamadas brujas, brujos, y bueno, y todo eso lo que fue la Inquisición, y bueno, la represión de muchísimas vidas, y bueno, tortura y muerte, em, para, bueno, que estas personas no pudieran mostrarse y, y demostrarnos y enseñarnos y recordarnos que el poder está dentro nuestro, la fuerza. Bueno, millones de historias habría para contar, millones de datos, anécdotas y informes sobre todo lo que se nos vedó y todo lo que se nos tapó para que no veamos y para que siguiéramos siendo serviciales a un sistema. La Biblioteca de Alejandría es un claro ejemplo de eso, ya he hablado también en unos videitos, que bueno, ahí estaba todo el conocimiento universal y bueno, y fue quemado, había como unas especies de cuidadores y demás, en una apertura de registro me mostraban cómo quemaron eso y donde estaba todo el conocimiento. Bueno, así que los diferentes de estos sistemas que nos impusieron, eh, bueno, que ya hablamos, el educativo, el médico y ahora el religioso, fueron impuestos bueno, para no permitirnos ver las verdaderas enseñanzas que, bueno, vienen de otros planos de dimensiones y que el mismo humano a través de los años los ha creado en algunos casos y en otros casos somos nosotros mismos habiéndonos dejado datos, digamos, y conociciertos y, como dice Pauli, una chica que también escucho en podcast, eh, información, bueno, un montón, libros, ¿no? Papiros, bueno, todo eso estaba en la Biblioteca de Alejandría, donde estaba ahí la información posta, ¿no? Para que hoy pudiéramos vivir en libertad. Bueno, eso se quemó para que eso no sucediera, pasaron así miles de años, bla, 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 y hoy estamos acá construyendo la nueva biblioteca de Alejandría de toda la información para nuestro ser humano divino alma que somos. Así que bueno, el religioso también hundido, todas las religiones, ¿no? Tienen y responden a un mismo formato, algunas más así, otras más allá. De hecho, por ejemplo, se han tomado personajes para crear religiones como Jesús, Buda, porque el budismo en muchos casos pasa a ser una religión cuando se crean, por ejemplo, en China, ellos no tenían religión, pero bueno, el budismo fue entrando, entonces hay ahora encontrás algunos templos budistas, si no, ellos se basan más en el taoísmo, confucianismo, que es esa la búsqueda interna. Pero bueno, también hay templos budistas y bueno, y religiosos, y bueno, en donde vos tenés que ir, ofrendar, bueno, lo mismo de siempre, más en Oriente. Igual en Occidente o Medio Oriente es donde más se instalaron las religiones como más duras, si se quiere, en donde hay mucho, mucho lavado de cerebro, mucho implante, en cuestiones de que, bueno, esto Dios está afuera y le debemos, bueno, le debemos, ¿cómo se dice? Rendición o bajar la cabeza y bueno, y con la culpa, ¿no? O sea, la religión es la gran creadora de la culpa, que la culpa y el miedo no existen, son inventos, programaciones, y bueno, la religión creó principalmente la culpa, las religiones, y así nos tienen, ¿no? Y entonces por ahí una persona no es religiosa, para nada, por ejemplo, mi hijo, yo, no hemos ido, nunca nos han llevado a las iglesias y demás, y sin embargo la culpa yo ya casi no la tengo, mi hijo sí todavía la sigo trabajando, y eso es una instalación de un programa, la culpa. Bueno, y hay que sacársela de adentro en realidad, porque la afuera quizás un montón de veces te quiere hacer sentir culpa, y más las religiones. El tema es que vos te la puedas, eso, sacar de adentro, o sea, como tipo hacerme extirparla, digamos, y no sentir más culpa, o sea, por nada. Bueno, eso, otros temas también, culpa, miedo, vergüenza, ya lo iremos
desarrollando también en otros episodios. Y, y bueno, y por último, el cuarto, ¿no? Jinete del Apocalipsis, sistema de creencia, que es el económico barra político, en donde nos vienen manipulando con eso a través del miedo. La religión por ahí se maneja más con la culpa, también un poco de miedo. Y lo económico con el miedo, mal, miedo, 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 miedo. Tremendo. Porque bueno, miedo a la escasez, miedo a la carencia, miedo a no tener, miedo a quedarse pobre, miedo a no tener para pagar. Horrible. O sea, es como vivir corriendo tras la zanahoria sin cuestionarnos nada, sin detenernos a pensar, ay, no, no, todo por miedo a que no te alcance, que encima no te alcanza porque han hecho este sistema para que nosotros no ganemos, unos pocos sí, y encima vivamos teniendo que pagar cosas, ¿no? Desde alquiler, impuestos, servicios, eh, todo, comida, ropa, agua. Y somos la única especie que paga por vivir en la Tierra. O sea, los perros no pagan por vivir en la Tierra. O sea, bueno, no los perros, no diré ejemplo, porque encima todos les damos esa comida procesada, que es soja transgénica, pero bueno. Pero bueno, los animales más silvestres, si se quiere, comen lo de la naturaleza y toman agua. Y entonces algunos vienen y me dicen, bueno, pero alguien tiene que organizar, y si no nos hacen todo lo que hacen con el agua, nos enfermaríamos. Ay, Dios mío, qué discursos viejos esos. ¿Dónde nos hicieron creer? ¿Cuándo? ¿En qué momento nos hicieron creer que eh, si no fuera por el Estado que se organiza y entonces hace que, no sé, diques para que el agua llegue a todos lados? Y, ay, Dios mío. Y que entonces el agua lo potabilizan para que fuera potable. Y bueno, todas esas cosas que está reinstalada. Y yo le digo, gente, no es así. Nosotros deberíamos organizarnos por nosotros mismos, para gestionar nuestros recursos. Los recursos de la tierra son nuestros y nosotros somos mucho más conscientes, la gran mayoría de la humanidad, para hacernos cargo de eso y para cuidarlos. O sea, porque, eh, como por ejemplo las comunidades originarias, ellos gestionaban sus recursos, los alimentos, había por ahí semanas al año que ayunaban porque no había, entonces tenían que, o hacían conservas, bueno, como sea que las hacían en su época, para tener después. O sea, eran muy conscientes, y el agua también, o sea, sabían qué cursos de agua tomar, de dónde venían. O sea, nosotros ahora no, nos sentamos en una casa cómoda, con calorcito, con esto, con lo otro, confort. No estoy diciendo que no esté bueno eso, o sea, sí, está buenísimo tener confort y estar cómodos y disfrutar del calorcito, del fresco cuando hace mucho calor, pero ¿a costa de qué? O sea, sí, lo tengamos, pero sabiendo que son nuestros recursos y nos corresponden, y tenemos derecho a usarlos como deseamos y sintamos, y no teniendo que pagarle a un Estado, un sistema que dice que lo organiza y que así no va a faltar para, o sea, va a haber para todos. No, mentira, no hay para todos. O sea, no lo están distribuyendo para todos. Em, Nosotros tenemos que pagar por la comida, dale. O sea, están todos los árboles en la tierra, crece de la tierra. ¿En qué momento nos, nos, no sé, nos dejamos estar o nos hicimos medios o sea, no, nos gusta la dependencia, pareciera. Parece que nos gusta depender. No estoy hablando de ser únicos, individualistas y yo tener mi comida y nada más, no, sino que en comunidades, como se usó en la gran parte de la humanidad y en otras civilizaciones como el Lemuria, etcétera, eh, nos gestionábamos nosotros, nos organizábamos, uno hacía comida, otro hacía calzados y cosas, y intercambiábamos, y después veíamos cómo, si faltaba acá o allá, o si no alcanzaba para esto. O sea, no, ahora entregamos todo el poder a unos señores, pocos, que nos dicen cómo tienen que ser las cosas, y que encima está totalmente distorsionadísimo. Nos cobran impuestos. La misma palabra nos dice, es impuesto, está impuesto. O sea, es algo que obligatorio. O sea, no tenemos salida. Y bueno, y ahí vamos. O sea, el mismo dinero que nosotros entregamos, después nos vuelve, pero después lo tenemos que volver a entregar, y no nos dimos cuenta que alguien está manipulando todo eso económicamente, que viene del sistema político o de organización del Estado, como nos hacen creer que es la única forma, eh, y es la que funciona,
y es la que sin esto sería un desastre, un desorden, y así nos tienen corriendo y creyendo que es la única forma. Em, este sistema democrático de votación que tenemos en Occidente principalmente, democrático, comillas, comillas, en donde votamos y supuestamente transformamos nuestra realidad, fue creada, bueno, por allá por la Grecia, bueno, como el sistema ideal para convivir. Y bueno, a ver, si hacemos un poco de historia, y yo no sé mucho de esto, lo he escuchado y leído, pero bueno, se los traigo para que ustedes sigan haciendo sus investigaciones. El 75% de las personas en Grecia en su momento eran esclavos. O sea, no tenían derecho a votar, a eso es lo que voy. O sea, que el resto, o sea, esos 25, sí, personas, por ciento de personas, eran las que decidían sobre la vida de todos. Entonces, no tiene validez, o sea, eso no es democrático, si el 75% no tenía ni derecho a votar. Pero bueno, eso quedó ahí instalado y todavía lo repetimos hace 2000 de años, qué aburrido. Y bueno, entonces la otra vez una persona me dijo, bueno, si vos querés, no sé, porque yo les cuestionaba todo, ¿no? Eh, están vendiendo la Patagonia, están vendiendo nuestro territorio. O sea, la gente que nos representa está vendiendo nuestro territorio a países extranjeros. Entonces me dice una persona, bueno, si vos querés que las cosas cambien, votá. Pues yo no voto hace años. Y yo, no, es que eso no va a cambiar nada, porque venimos votando hace cientos de años y, bueno, sí, más o menos, y nunca sirvió. O sea, a ver, nunca sirvió. O sea, no, hay desigualdad en todos lados, no todos tienen agua, no todos tienen alimentos, no todos tienen una vida digna, no todos tienen, entonces no está sirviendo. O sea, no está sirviendo este sistema. Eh, y todos estamos en modo de correr tras la zanahoria. Es como, es desgastante. A mí me cansa escuchar a la gente, me cansa toda la forma en que se expresan, en que yo cuando las escucho, mamita, porque bueno, a veces hago cosas o salgo afuera, digamos, y converso con gente que está en la diaria. Yo también, o sea, yo también hago actividades que son, eh, que amo, ¿no? Amo hacerlas, es lo que me gusta hacer en la vida y me desarrollo ahí. Gracias a Dios estoy haciendo lo que me gusta. Y, y bueno, y en esos espacios donde comparto con otras personas, bueno, el discurso es siempre el mismo, o sea, bueno, pero que está duro, bueno, pero viste que está difícil toda la situación, bueno, pero, ay, Dios, es muy cansador escuchar siempre. Y es que no tengo tiempo, estoy corriendo, entonces vos ves que en estos grupos de donde yo soy parte, digamos, donde tenemos que organizar ciertas cosas, y todo el mundo está al palo, no contesta cuando tenemos que organizar algo, porque todos están corriendo para llegar, porque si no, no llego. Ay, cuando si no, esas expresiones hay que remarla. eh, bueno, hay que tirar, sigamos tirando. Ay, no, tengo miles de ejemplos, pero creo que no me los no mi mente me los prohíbe acordar más o menos porque es nefasto escuchar esas formas. Em, porque es como, qué limitante, es como, nos dejan en un lugar de víctimas, nos ponemos en lugares de incapacitados, digamos, discapacitados, em, en víctimas de una forma, en como que no podemos cambiar nada, bueno, las cosas son como son. No, las cosas son como son porque permitimos que sean, porque si no podemos transformar lo que querramos. Y bueno, y así es el sistema que se está cayendo, pero yo a mi entender y a mi ver, em, va a ser uno de los que más difícil sacarnos del programa, digamos, ¿no? De las programaciones, de estos sistemas de creencias. Religioso también en parte, o sea, todos van a tener ahí su, las personas, digamos, van a querer sostenerlos a cualquiera de estos cuatro que les acabo de nombrar. Pero este último, como nos lleva directamente digo, a la vida diaria, a lo que tenemos que comprar de comida
o lo que sea que necesitemos, es como que se va a sostener, a menos que, bueno, vaya a suceder lo que dicen algunos que va a suceder, que es este colapso del sistema económico, que ya lo están llevando a eso las élites, porque necesitan que ya cambiar la situación, porque están todos, sobre todo Estados Unidos, en deuda, y bueno, y como que necesita reestructurarse para volver a tomar el poder y bla, y eso lo tiene que hacer haciendo una gran crisis económica que ya la estamos viviendo, que de hecho esa gran crisis económica, que nos hacen creer que tenemos que vivir, porque todo esto es una creencia y todo esto lo elegimos vivir, es porque, bueno, Estados Unidos debe muchísimo dinero, no tiene lo que necesita tener y tiene deudas en todos lados, porque, bueno, como ellos crean el dólar y el dólar lo imprimen cuando quieren, como quieren. Pero bueno, son situaciones más largas de analizar. Hay economistas que hablan de esto y que pueden escucharlos y googlearlos y buscarlos para que les hagan comprender más cómo es esa situación con Estados Unidos, que por eso necesita hacer este reset económico. Y para hacer este reset económico lo va a justificar, digamos, poniéndonos en lugares aún más difíciles. O sea, los alimentos van a aumentar al 1000, o sea, realmente van a subir muchísimo los precios para que entonces nosotros estemos en más modo escasez y más corramos tras la zanahoria. Entonces cuando sea este reset que necesita, lo justificamos y digamos que sí, sí, hagan el reset porque no damos paz, no podemos llegar a fin de mes. Y bueno, y así es lo que están buscando, ¿no? Que ya no demos más, más, más. Entonces cuando un país diga, ay, bueno, nosotros tenemos la solución y va a ser así, entonces todos digamos, ay, sí, por favor, sálvanos, sálvanos Estados Unidos. Y Estados Unidos va a generar esa gran crisis económica que va a devenir, bueno, después en más manipulación y más control de otras monedas, de otras formas de economía, que va a seguir siendo en base y sostenida por nosotros cuando estamos en modo carencia. Así de simple. O sea, no es que se recete para que nos beneficie a nosotros. No, nunca va a haber ninguno de estos sistemas o creencias son para beneficiarnos a nosotros, gente. O sea, la escuela no fue construida para educar a niños y darles amor y que sepan y que el día de mañana tengan un futuro y puedan estudiar la carrera de sus sueños y hagan lo que... No, porque nosotros tenemos que educar, que tampoco sería la palabra, sino que sería que tenemos que acompañarlos y que sean adultos sanos en conocerse, en amarse y elegir desde el corazón lo que ellos quieran hacer. No va a ser desde la medicina, porque no nos quieren sanos, nos quieren enfermos para dependencia, para estar todo el tiempo haciéndonos estudios y bla, y por algo todas las mujeres tenemos que hacerlo cada 6 meses, una vez al año, el Papa Nicolau, la mamografía, por control, por si tenés cáncer, qué sé yo. No, o sea, no es natural depender tanto todo el tiempo de eso, y encima después si estás enfermo tenés que comprar medicamentos forever que te salen una fortuna, o para tratamientos lo que sea. No va a ser desde lo religioso, creyendo que afuera está la solución, que hay un Dios que nos va a dar lo que necesitamos, que nos va a salvar, que nos va a sacar de la pobreza o lo que sea, que queramos salir. Y por supuesto, menos el económico, en donde va a seguir siendo un lugar de control. Entonces, ya, despertemos, salgamos de este lugar pasivo. O sea, porque nos hemos colocado en un lugar pasivo. ¿Sí? O sea, seamos conscientes. Y los Jedis y las Jedis que somos, no nos ponemos en lugares pasivos. Tomamos nuestro poder, nuestra fortaleza, nuestra soberanía y la hacemos valer y nos hacemos valer en este mundo. Y decimos, conmigo no, con mi familia no, con mi entorno no, con los que me rodean no. Imagínense si cada uno haciendo eso, los que puedan, ¿no? Los que sientan, los que vayan haciendo esa transformación, empieza a hacerse cada vez más grandes. Hay gente, o sea, a ver, nosotros somos millones, ellos son 100 personas tomando el control a través de estos sistemas de manipulación. O sea, nosotros decimos que no y se caen en el instante. O sea, está en nosotros, está en nuestras manos dejar de sostener estos lugares. Lo hacemos por miedo, por culpa, por carencia, por vergüenza. Todos estos lugares los seguimos eligiendo principalmente por miedo, que es la peor emoción. Eh, Porque además no confiamos en la divinidad, no confiamos en nosotros mismos, ni confiamos que estamos sostenidos. Porque si confiáramos, relajaríamos total y fluiríamos y haríamos las cosas que nos gustan desde el lugar que nos gusta y, y siendo conscientes de que estar felices y sentirnos plenos es lo más importante. Entonces, cada uno desde su lugar, si no lo pueden hacer los cambios ya, bueno, saben que tienen que ser con primeros pasos, como todo, por supuesto, pero hay que empezar a sacarse los sistemas de adentro.
O sea, el sistema está adentro nuestro instalado. O sea, son programaciones, son creencias, son chips y son implantes que nos han puesto de mil maneras. Entonces, dejemos de esperar que haya un Estado, un sistema organizado que nos va a proveer todo lo que necesitamos y encima va a ser igualitario, ponele. O sea, que sería el Estado haciendo lo que debería supuestamente hacer o lo que dicen en las bases, digamos. Dejemos de estar en lugares pasivos y creyendo que votamos, cambiamos la realidad, porque eso nunca sucedió y no existe eso. O sea, medianamente puede haber habido algún que otro representante de un gobierno que algún cambio hizo, pero poquísimos. Y los mataron. O lo sacaron. Ay, Dios mío. El que se planteó algo y cuestionó, listo, chao, fuera, o te mato, o como, bueno, ya sabemos, hay un montón, Kennedy, etc. Entonces, no van a venir ahí los cambios, no van a llegar desde ahí, desde un lugar nosotros pasivos, esperando que la afuera cambie, para sentirnos mejor, para vivir mejor, para estar más en armonía o felices, lo que sea. El cambio es nuestro y el cambio es desde adentro. Y es trabajando en nuestras creencias limitantes y, y en que el poder lo tienen afuera. Entonces, bueno, los invito a leer, a buscar información. Hay muchísima gente hablando de esto. A ver, muchos, bueno, estoy cansada, las redes, qué sé yo. Bueno, busquen, sean eh, específicos, digamos, no se pongan a escuchar cualquier cosa o mil podcasts o lo que sea. Escuchen los que ustedes necesitan con la información que ustedes necesitan. Si ustedes necesitan trabajar mucho más ahora en su amor propio, bueno, trabajen en su amor propio. Entonces, cuando trabajen en su amor propio, se van a dar cuenta que les han estado mintiendo desde lo religioso o desde lo educativo. Y ahí van a ir a cuestionar ese sistema y se lo van a querer sacar de encima, pero de una. Entonces dicen, bueno, no, yo ahora me siento segura de mí misma, qué sé yo, bueno, pero la salud más o menos, bueno, entonces vayan, investiguen desde dónde vienen los sistemas de salud, para qué fueron creados, difundan, compartan, muestren un cambio en su vida para que el de al lado también vea que hay otros caminos, ¿sí? Sean esa mariposa transformándose, sean parte de esta transformación que está sucediendo. Como les dije, los astros ya están instalados en nuestro sistema solar de una forma que va a cambiarlo todo, o sea, y es nuestro deber, si se quiere, acompañar, ¿sí? Y, y este flash solar que fue la semana pasada, el 12, 13, 14, no me acuerdo, que bueno, que hubo un gran movimiento ahí energético, muchos, o sea, dormimos como 10 horas seguidas la noche, como que nos desmayamos, y yo me acuerdo que sentí 2 días, estuve muy cansada, durante el día también, y bueno, y ahí nos activaron un montón de nuevas plantillas nuevas, ya están en nosotros, había que activarlas, digamos, fibras de ADN y dones, entonces, bueno, úsenlos para su mayor bien y el de todos los que los rodean, porque ese flash solar o esa energía que llegó desde la fuente para que nos siga despertando, fue porque, o sea, fue, digamos, en consonancia con lo que se venía ahora astrológicamente que está sucediendo y que nos eleva a nuevas formas de conciencia, conciencias más elevadas. Estamos dando saltos, esos saltos cuánticos del que todos hablan. Y todo eso, bueno, es parte de este plan en el que estamos, en donde tenemos que hacer estos saltos cuánticos y, se nos prepara y nosotros nos preparamos en realidad para acompañar estos procesos planetarios astrológicos, astronómicos, para ser parte de esto que es el cambio. Entonces, a mí me mostraban esto, ¿no? De que en mi caso se me activaron algunas fibras de ADN para seguir en esta conciencia unificada con la fuente y, bueno, y poder hacer el trabajo que estoy haciendo y que sigo haciendo y al cual le pongo mucho amor y mucha dedicación, que es trabajar con la cocina, la alimentación, la conexión con la madre tierra, que para mí es lo más importante, los pueblos originarios, el mensaje de estos seres tan maravillosos que habitó este planeta, los primeros, y que
su sabiduría y filosofía es la que deberíamos estar tomando, ¿no? Cada uno puede hacer el trabajo desde donde sienta, desde donde quiera, la información la puede ir buscando de donde más le resuena para después llegar a otros lugares. Por ahí la religión no les interesa ahora, o lo médico, pero tarde o temprano vamos a llegar a esos lugares y a cuestionarnos. Entonces, porque bueno, es nuestra responsabilidad y dejar de estar en lugares pasivos. En esa pasividad de esperar que el gobernante de turno haga los cambios que tiene que hacer para transformar, no sé, no sé, el agua que nos llega o la alimentación que sea saludable, que a los políticos les interese que coman saludable. No existe eso, dejen de soñar. O que los médicos empiecen a, bueno, sí, va a haber un montón de almas médicas que busquen otras formas de sanar, alternativas, como las plantas, chikun, tai chi, o sea, ya vamos a hablar de las medicinas verdaderas. Y porque, bueno, ellos también se cuestionan este sistema. Pero nosotros no podemos estar en modo pasivo, ir a un médico, ay, me duele esto, bueno, toma esta pastillita, ay, bueno, toma esta pastillita, y no sé lo que es, para qué, los efectos secundarios, no. O sea, ese modo pasivo ya no da más. Entonces voy, lo llevo a los chicos a la escuela, o voy yo a la escuela y me siento y escucho a un profesor durante horas diciéndome que no sé qué de la historia que no sabemos si es real, pero bueno, y yo dejo que toda esa información entre a mí. No, 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 yo no estoy más en modo pasivo. Yo soy partícipe y activa en la construcción de mi vida y mi realidad. Y eso significa romperse y transformarse y ser esa oruga que fue mariposa. Y ese proceso de transformación es el que estamos ahora y saliendo del capullo. Entonces abrácense, ámense, cuídense y sepan que es por el mayor bien y que es el camino que su alma estaba buscando, estaba esperando, estaba deseando, y sosténganse en ese amor y en esa fe que son. Porque ahí ya no pasa nada, ahí está todo bien, a eso voy, a eso no se vuelve atrás de ese camino, es uno y es el correcto para tu alma, es la línea de tiempo correcta. La de cuestionarse, la de estar más en modo pasivo, sino activarte, ser soberano de tu cuerpo, de tu energía, de tu tiempo. ¿A qué le dedicas tiempo? Y no hay excusas. No hay, ay, pero es que hay un montón de podcast, un montón de información. Ay, que no tengo tiempo, que tengo que trabajar para pagar. Ay, porque es que me duele acá la panza y no tengo tiempo para ir a hacer montecito. Ay, porque. No, basta de excusas. Basta de excusas. Eh, ay, bueno, es que los chicos tienen que ir a la escuela porque si no, yo en qué momento trabajo. Y basta de excusas. O sea, yo ni les cuento por las que yo he pasado. Mi historia a través de estos años, yo también la tuve re difícil, o sea, la tuve re compleja, me elegí unos desafíos, mamita. Eh, en algún momento iré compartiendo algunas cosas y sí, sí, también no son los únicos que tuvimos que rompernos y a la vez vivir cuestiones dificilísimas y a la vez rompernos, todo a la vez. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos a un mundo más consciente, a la caída de velos, a recordar quiénes somos, a nuestro ser estelar, bienvenido a nuestra familia galáctica, bienvenido a todo lo que les resuene, bienvenidos a todo lo que sientan que es el camino y lo que ustedes, bienvenido a los números, bienvenido al cosmos, bienvenido a los planetas, bienvenido a Madre Tierra, los árboles, las plantas, los pájaros. Bienvenido a todo lo que ustedes resuenen en su vida, que es real, que los libera, que los hace independientes de estos sistemas de control y de poder. Porque la verdad nos hará libres y siendo libres podemos crear nuestra realidad y ser conscientes y cambiar nuestro entorno. Somos amor. Así que, bueno, acá terminamos episodio 1. La caída de estos sistemas. Son 4, investiguen, hay muchísima información, o sea, son 4 principales, ¿no? Después hay otros micros sistemas, pero estos son como los más instalados con más fuerza para más sostenernos en miedo y en culpa y vergüenza y bla. Así que hay muchísimas personas hablando de esto, no hay excusas, la información la tenemos ahora, está a nuestra disposición, el que no le gusta escuchar cosas por las redes puede leer libros,
también un montón de libros de personas que hablan de estas cosas. Yo de hecho tengo dos, en donde muestro recetas originales diferentes con alimentos variados, donde hay palabras también de sabiduría para acompañar los procesos. Es muy amplio mi libro, más allá de ser un libro de recetas y cocinas. La cocina también es un lugar de transformación y de rebeldía o revolución de los sistemas de creencias. Si todo esto les resuena, les gusta, por ahí soy media tajante, pero bueno, tuve que empezar a hacer tuve que poner un poco de límites en mi vida y aprender un poco a la fuerza, como les dije, un poco a los golpes, si se quiere, pero hoy agradezco haber dejado que mi alma se liberara de todas esas prisiones. Así que bueno, si les interesó, si les gusta, bueno, voy a seguir haciendo, obvio, por supuesto, esta saga tiene muchos episodios porque así me está llegando la información de todo lo que tengo que hablar. Y bueno, obvio, compartan, suscríbanse, denle like, eso es re importante, en serio, gente. Eh, Tienen acá es un segundo y eso es lo que también transforma, ¿no? Porque si uno colabora con otros almas, con otras semillas estelares que acá estamos, es porque somos uno y estamos creando entre todos esta nueva tierra. Así que también coméntenme todo lo que quieran, sugieran, me preguntan, obvio, iré contestando a la medida de lo posible. Y, y bueno, y si quieren también sugerirme cuestiones de ustedes o por dónde o lo que sea, yo chocha, chocha de escucharlos, de leerlos, porque así entre todos nos nutrimos y porque yo también tengo muchísimo que aprender. Entonces, así entre todos creamos las nuevas redes, digamos, las redes con la información del bien. Así que cuídense mucho, cuiden su cuerpo, ámense, valórense y salgamos de estos sistemas de control que nos aprisionan y ya es momento de ser libres. Que la fuerza esté con ustedes. Me encanta decirlo. No, en serio, que la fuerza esté con ustedes.